Estamos en este estudio, en este programa en vivo con Olga Sánchez Cordero, la futura secretaria de Gobernación, senadora de la República y ministra en retiro de la Corte. Olga Sánchez Cordero, buenos días y bienvenida. Hola, ¿cómo estás, mi querida Carmen? Muy buenos días y muy contenta de estar en tu estudio esta mañana. Muchas gracias. Bueno, un montón de temas, muchos temas. Déjame ir por partes. Creo que lo inmediato es lo que hace unos minutos hablamos con Damián Cepeda, el expresidente del PAN y que forma parte de el coordinador de los panistas en el Senado, sobre lo que pasó ayer, o lo que no pasó ayer, que era el dictamen de la Fiscalía. Tú has participado directamente en los diálogos, en las conversaciones con este colectivo muy amplio llamado #Fiscalía que Sirva. Y bueno, incluso te citan en el comunicado que emiten precisamente con motivo de lo que está sucediendo. Déjame leer el primer párrafo, hablando de que el pasado 5 de noviembre, el #Fiscalía que Sirva alertó sobre la existencia de un proyecto de dictamen de ley orgánica de la Fiscalía General de la República que desnaturalizaba el proyecto construido en las 15 mesas de trabajo que nuestro colectivo Vamos por Más, el CIDE, la UNAM, sostuvimos con legisladores de Morena y que fue presentado como iniciativa de ley el pasado 25 de septiembre por la senadora Olga Sánchez Cordero, o sea tú. El martes 6, o sea ayer, representantes de nuestro colectivo se reunieron en el Senado de la República con asesores de legisladores de la Comisión de Justicia, quienes accedieron a realizar los cambios propuestos para corregir las deficiencias del proyecto de dictamen que circuló extraoficialmente y que hoy se encuentra publicado en el micrositio web de la Comisión. Sí. Reconociendo la apertura al diálogo y la voluntad para respetar los acuerdos alcanzados, desde Fiscalía que Sirva reafirmamos nuestro compromiso para trabajar con el Congreso en el diseño de la fiscalía que requiere el país para combatir eficazmente la impunidad y poner en el centro a las víctimas. Y por tanto, reiteramos nuestra petición a los legisladores y legisladoras de Morena a respetar los acuerdos logrados en las mesas de trabajo, a los legisladores y legisladoras de los demás grupos parlamentarios a conocer el proyecto de ley en mención y la importancia de las modificaciones que propusimos que han sido aceptadas por la comisión y que proponen el dictamen que se discutirá en los siguientes días. A todos los miembros del Congreso les pedimos claridad sobre la metodología de dictaminación de la ley orgánica, que esté apegada a los reglamentos de las cámaras y a los principios del Parlamento abierto y que se dé la debida publicidad del proyecto de dictamen para que todos los miembros del Congreso y la opinión pública conozcan los elementos de uno de los ordenamientos más importantes para la transformación del sistema de justicia. El momento es crucial, dicen estas muchas organizaciones que forman parte de esta #Fiscalía que Sirva. Exige responsabilidad y compromiso de todos los actores y desde nuestras organizaciones ponemos a disposición nuestra capacidad técnica para seguir ayudando. Bueno, ¿qué dices, Olga Sánchez Cordero? Mira, yo digo lo siguiente, es un proyecto, como su nombre lo indica, un proyecto de decreto y apertura total. ¿Un predictamen? ¿Cómo se llama? Bueno, se presentó el proyecto de decreto para la ley orgánica de la Fiscalía General. Entonces, se está discutiendo. A ver, si ellos dicen que hay algunas cuestiones que no estuvieron consensadas, adelante. Hay una apertura total para inclusive manejarnos con las opiniones que tienen. De hecho, quiero decirte, nosotros estamos ya también convocando a quienes nos apoyaron de la UNAM y del CIDE. También porque fue un ejercicio, sí, fue un ejercicio compartido con académicos, con la sociedad civil, con algunos legisladores de nosotros y por supuesto con el equipo de transición. Entonces todo lo que se pueda mejorar. Es una ley, como ellos mismos lo señalan en este comunicado, es una ley importantísima. Acabo de ver que pasaste lo de Alejandro González Iñárritu sobre la Fiscalía y yo estoy convencida. Tiene razón, González. Bueno, son las organizaciones mi querida Carmen, hay millones de delitos, no decimos miles, millones de delitos que se cometen al año en este país, ¿sí? ¿Y cuántos se investigan? ¿Cuántos se investigan por las fiscalías? Un porcentaje ridículamente bajo, no sé, a lo mejor se investigan el 10%, menos del 10%, no más del 10%, sí, de todo lo que se comete en este país. Entonces, por eso estamos así. ¿Por qué? Por la impunidad. ¿Y por qué la impunidad? Porque no se
no se investigan adecuadamente los delitos. ¿Cuántos se llevan a la justicia? Un porcentaje menor todavía de los investigados. ¿Y cuántos reciben sentencia condenatoria? Menos todavía. No sé, no tengo los datos, no quisiera aventurarme porque luego doy datos y ya sabes, salen todo el mundo, no es esto, no es 2.5, es 2. Entonces no quiero dar, pero un porcentaje mínimo de lo que se investiga, de lo que se lleva a la justicia y de lo que obtiene sentencia condenatoria. Entonces, sí tenemos que tener fiscalías fortalecidas y fiscalías que sirvan, no solamente la Federal de la República, la General de la República, sino también las de las entidades federativas. Yo estuve con los fiscales en Oaxaca hace unas semanas y lo decíamos, a ver, muchos de ellos están rebasados por mucho de todas las causas penales que tienen que investigar. Entonces, hay que, digamos, en mi opinión, hacer un alto en el camino. Vamos a rediseñar, reestructurar las fiscalías que sirvan. Y también vi en tu reportaje, mientras te esperaba ahí, estos presos que llaman presos políticos, que le siembran las evidencias, no hay tales evidencias, son verdaderamente sembradíos. El caso Damián Gallardo, maestro oaxaqueño indígena en la cárcel de alta seguridad. Imagínate. De locos. Entonces, tremendo caso. Entonces, Andrés Manuel me ha pedido a mí en lo personal, y estuve escuchando al vocero, a Jesús Ramírez, precisamente para poder detectar a estas gentes que están privadas de su libertad sin elementos probatorios ningunos o con elementos sembrados. Ahí te siembran el arma, te siembran la droga, te siembran cualquier cantidad de evidencias para poderte procesar. ¿Por qué? Porque eres incómodo al sistema. Porque eres crítico de la reforma educativa. Porque eres crítico de la reforma educativa, porque porque eres crítico del sistema o del gobernador o del presidente municipal, porque muchas veces está hasta a nivel de presidente municipal. Entonces, bueno, a ver, por una parte no se investigan los delitos que sí se cometen y hay impunidad, y por otra parte se fabrican y ahí está la fiscalía en medio, entonces a ver, una apertura total para que nos digan exactamente cuáles son los temas. Yo creo que se molestaron un poco porque pusimos fiscalías especializadas en materia de asuntos indígenas, desde luego la fiscalía de delitos en contra de las mujeres, de la violencia contra las mujeres, ahí tenía que estar, las fiscalías de derechos humanos, que también deben de estar. ¿Pero tú crees que es el tema, Olga? No, a ver. Muchos de ellos sí están ¿disgustados con eso? ¿Por? En realidad, en la mesa posterior, tuvimos muchas manifestaciones de que querían fiscalías especializadas, pero te quiero decir una cosa, en su caso, la autonomía que le estamos dando al fiscal es precisamente algo muy similar a la que tuvimos nosotros, a la experiencia que tuvimos nosotros en el Poder Judicial. ¿En qué sentido? En el Poder Judicial la ley orgánica se tenía que modificar cada vez que se creaba un nuevo circuito. Entonces, hasta que, tienes que crear 2 circuitos en Coahuila, como los creamos, el de Torreón y el de Saltillo. Bueno, entonces tenías que modificar la ley orgánica a nivel de Congreso Federal. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Cuál fue la sugerencia al Congreso y finalmente quedó en la ley orgánica? Que a través de acuerdos generales del propio Consejo se fueran creando, de acuerdo con las necesidades del servicio, los diversos circuitos o los diversos juzgados. ¿Qué le estamos dando esto? Lo mismo. O sea, fue una idea que yo trasladé de la ley orgánica del Poder Judicial a la ley orgánica de la Fiscalía. ¿Cómo? La Fiscalía tiene la autonomía de ir creando las diversas fiscalías especializadas de acuerdo precisamente a la incidencia delictiva y a la región. Vamos a suponer, Ciudad Juárez, feminicidios. Oye, ahí necesitas reforzar los feminicidios de Ciudad Juárez, una fiscalía de violencia contra las mujeres. Ecatepec, otro de los focos rojos en materia de feminicidios. Ahí llévate otra fiscalía regional de incidencia delictiva de este fenómeno de feminicidios. Y así sucesivamente. O sea, a ver, hay una apertura, hay una autonomía real. Ese es el tema principal, me parece. Déjame detener aquí. Sí. El eje, me parece, de la discusión tiene que ver con la real autonomía. Uh-huh. Aquí se está planteando que la iniciativa de Morena y el planteamiento de Andrés Manuel López Obrador empuja a una
situación que no esté empatada con la idea de que sea realmente autónomo por el mecanismo de selección del fiscal, por los mecanismos precisamente de independencia. Ese me parece que es el corazón del debate. Mira, no solamente ese. A ver. ¿Y qué es lo que quieren ustedes? A ver, yo creo que sí le estamos dando una gran autonomía. Sí le estamos dando ¿De una qué gran manera? autonomía. A ver, explícanos lo que ustedes dicen. O sea, ustedes, la queja es, vamos a reformar la Constitución para que sea otra manera de elegir, de designar, seleccionar. De seleccionar, de designar al fiscal, en fin. Pues es que ahí empieza la historia. A ver. De la forma en que sale el fiscal. A ver, esa reforma constitucional, y que me perdonen, tuvo 2/3 partes del Congreso anterior, PRI y PAN, porque si no, no hubiera transitado. Entonces, ahora ya quieren modificar algo que ellos modificaron en la Constitución. Bueno, vamos a transitar con la reforma que ellos aprobaron. Después ya veremos. Pero que fue cuestionadísima, Olga. A ver, que ahí está el tema. Se puede plantear eso que tú dices, diciendo, ya lo aprobaron el Congreso anterior. Bueno, ¿en qué condiciones aprobaron eso? A ver, entonces... ¿Y no se trata de hacerlo, se trata de hacer diferente? También es un tema de personas quienes ocupen la fiscalía, porque por más que tú tengas de personas y de selección, pues bueno, claro, de las personas que surjan de un mecanismo. Sí, pero a ver, tú tienes que tener desde luego una normativa que responda. Por supuesto, y en eso estoy totalmente de acuerdo, no podría ser de otra manera. Pero también la persona que vaya a ocupar esa fiscalía, porque la persona que vaya a ocupar esa fiscalía debe ser absolutamente una persona, digamos, que tenga las credenciales y la credibilidad social para manejarse en una fiscalía como la que queremos, una fiscalía autónoma. Es que tradicionalmente, a ver, desconfiamos de todas las instituciones, mi querida. Ese es un tema ya. Carmen, todo está cuestionado, entonces hacemos una elaboración de normativas. Pero no es gratuito que ocurra eso. Partimos de una desconfianza general, sí, por razones evidentes. Sí, pero a ver, imagínate, entonces, tú tienes un Consejo Ciudadano, ¿no? Ese Consejo Ciudadano a la vez fue electo por un proceso. Ese Consejo Ciudadano te va a dar una serie de personajes. Esa serie de personajes van a entrar a un proceso dentro del Senado. Esa serie de personas van a entrar a ese proceso del Senado y van a ser enviadas al Ejecutivo. El Ejecutivo va a seleccionar y el Ejecutivo, ya que selecciona, entonces manda nuevamente al Congreso. Es complicadísimo. Dice... ¿Lo platicamos alguna vez? ¿Usaste la palabra barroco? Barroco. Bueno, ya no la cambié. ¿Cuál pones ahora? Churrigueresco. ¿Es churrigueresco? Peor que barroco. ¿Y cómo querrían ustedes? O sea, es más sencillo. La gente que llegue, que tenga la credibilidad y la autonomía, y las credenciales, y la capacidad, y o sea, es todo... ¿Pero quién decide eso? ¿Y cómo? Bueno, hay prestigios, ¿eh? No, estoy de acuerdo, pero el tema es quién elige y cómo. Y ese nombramiento, si estará o no proclive a estar cercano o no al Ejecutivo. Yo creo que en el caso... ¿O tendrá una independencia de actuación real? Yo creo que tendrá una independencia de actuación real. O sea, simplemente yo pienso que ya ahorita, como se está formando esta ley orgánica de la Fiscalía, yo la revisé personalmente, yo me senté personalmente con las organizaciones de la sociedad Aquí civil. te citan. Quedaron satisfechas. Después hicieron pequeños ajustes que, si no les gustan, bueno, habrá que revisarlos. Yo creo que uno de los ajustes que se hizo por presiones de diversos grupos, por ejemplo, que existiera una fiscalía especializada en temas indígenas, que existiera en fin, de diversos tipos de colectivos que querían sus propios fiscales. Desde luego, un FEMINTRA tenía que estar ahí. La de Fiscalía de Violencia en contra de las Mujeres, porque no puede ser de otra manera. Es un tema que ya se ganó desde hace mucho tiempo, y por supuesto la violencia en contra de las mujeres sigue siendo un fenómeno real. Alguien ayer, un muy buen abogado que conversé con él sobre este tema, que tenía la idea de que sí es importante que el fiscal general sea alguien pues del equipo del presidente. Abiertamente me lo planteaba, en donde me decía, debe estar la independencia absoluta, es en el fiscal anticorrupción. Las tareas de la Fiscalía General, que son diversas, pueden estar en una lógica diferente respecto al tema de la autonomía, pero no el tema de la Fiscalía Anticorrupción. Mira, yo creo que todos los temas son importantes. Yo estaría de acuerdo en que es importantísima la Fiscalía Anticorrupción, pero también estoy muy,
yo creo firmemente en que el fiscal general tiene que ser tan autónomo como el fiscal anticorrupción o como fiscal de delitos electorales, por varias razones. La primera es precisamente por lo que estamos platicando, o sea, porque cómo te van a perseguir sin las evidencias correspondientes o te las van a sembrar. O que uses a la PGR con propósitos políticos como claramente ocurrió siempre. O como sea tu herramienta política para perseguir a tus adversarios. Para perseguir, perseguir o proteger, según convenga. O sea, perseguir o proteger. Y ese es el tema. O sea, no solamente los fiscales anticorrupción, sino también los fiscales generales. ¿Por qué? Pues porque tenemos casos de montajes, hasta de presuntos secuestrados. Y tú sabes a qué caso me refiero. Entonces, ¿a qué caso nos referimos? Pues a Florence. A Florence, que tú lo llevaste a la corte. Al montaje. Te quería que tú lo dijeras. No, hombre, bueno. Y está el libro de Jorge Volpi, buenísimo. Así es, que además quisiera yo que lo leyeran mucha gente, porque de verdad hizo una investigación impresionante. Impresionante. Entonces, bueno, montajes abiertos como el de Florence Cassés. Montajes. Entonces, no solamente corrupción, no, montajes. ¿Por qué? Por adversarios políticos. ¿Por qué? Porque ya me molestaste en alguna situación, o porque no vas con mi política, o porque esto. No, a ver, tiene que ser no solamente corrupción, tiene que ser tan autónomo, tan independiente, tan profesional, con una calidad humana y técnica a prueba de todo. A prueba de todo. A prueba de todo. A prueba de todo. Bueno, de este tema habremos de seguir hablando muchísimo porque es uno de los grandes temas, pero lamentablemente los minutos no siempre son todos los que quisiéramos, y como este programa en vivo va corriendo su curso. Termina. Hay apertura total. Tan apertura total como para plantear la revisión de la Constitución. En este momento ya vamos a entrar a gobierno. En una fase posterior podríamos caminar en la reforma constitucional. ¿En 2 años? Hoy, no lo sé, en un momento posterior. Hoy tenemos que entrar ya con un fiscal. Oye, ¿cuántos meses, si no es que años ya, bueno, no sé si años, tiene ahorita un encargado del despacho siendo procurador? Uh-huh. A ver. Hay que nombrarlo. Hay que nombrarlo porque hay que nombrarlo cuando llegue Andrés Manuel o antes de que llegue Andrés Manuel. Yo quisiera que fuera ya anunciado antes para entrar ya con un equipo. ¿Por qué? Porque es su equipo, o sea, porque el fiscal... No, sí. O sea, que se nombre el sexenio de Peña o el sexenio de López Obrador. Yo creo que ya que se detone... No podemos detonar el proceso de nombramiento sin antes tener la ley orgánica. ¿Cómo vamos a detonar el proceso? Pero ya con la ley orgánica, con la ley orgánica nombras al fiscal en el automático, antes de que se vaya Peña. Yo quiero suponer que quisiéramos ya entrar con el fiscal. Es decir, antes de que se vaya Peña. Yo quisiera que ya entráramos con el fiscal el 1 de diciembre. O sea, se va a nombrar ya. No sé, o sea, pues es que ya es el 1 de diciembre. Espérame, es que lo primero que hay que hacer es aprobar la ley. Si no apruebas la ley... Con esa mayoría la van a aprobar. Si no aprueba la ley... Con esa mayoría la van a aprobar. Bueno, probablemente, pero yo creo que debe ser consensada. Yo creo que las mayorías no se deben imponer. Sí, no es una aplanadora, eso ya lo hemos vivido en México. Sí, no, yo creo que se deben, y lo dije ayer, cuando tuvimos una reunión con Andrés Manuel y con todos ayer se reunieron, ¿no? Ayer sí, pero antier con los legisladores. Sí. Yo les dije, a ver, hay que consensar una ley, no hay que imponerse como mayoría, hay que oír las voces de todos para poder caminar juntos y construir juntos. Según tu punto de vista, Olga Sánchez Cordero, acorde a lo que se ha dicho todo este momento, en estas horas, ¿con qué modificaciones crees tú que el asunto se convierte en algo consensado? Bueno, vamos a platicar. Si estás diciendo que la Constitución, no por lo pronto. En este momento no. En este momento, ¿Y ¿no? ese es el tema principal? Pero en este momento no, porque ya vamos a empezar a transitar con esta ley que, en mi opinión, independientemente de que la Constitución tenga un procedimiento y, en fin, tenga algunas cuestiones que habría que revisar, ahorita ya tenemos una ley cocinándose. ¿Para qué? Para que tengamos un fiscal. Ya no podemos seguir con fiscales encargados del despacho. Pues entonces lo que se percibe, Olga Sánchez Cordero, es que tendremos fiscal antes de que termine el gobierno. Esperemos. De Peña.
y en todo caso veremos cómo se da el proceso y el debate. Ya hablamos de los momentos legislativos y cómo va la cosa.